Transformación social y crisis ética de la democracia. La memoria histórica basada en la verdad resulta indispensable para discernir con conciencia ética la realidad presente en función de la construcción de la paz. En varios países de nuestra América en transformación se presentan situaciones de conflicto magnificadas por sectores de poder para manipular las conciencias, generar desesperanza y frustrar intentos sociales constructivos, intentando presentar sus procesos como repetición de tiranías pasadas. Así el teólogo brasileño Leonardo Bosch analiza: las sociedades civilizadas se construyen sobre tres pilares fundamentales: la participación ciudadana, la cooperación societaria y el respeto a los derechos humanos. Juntas crean el bien común, pero el bien común ha sido enviado al limbo por la preocupación política. El neoliberalismo es sordo, ciego y mudo a esta cuestión fundamental, como lo viene repitiendo como ritornello el Papa Francisco. Sería contradictorio suscitar el tema del bien común, pues el neoliberalismo defiende concepciones políticas y sociales directamente opuestas al bien común. Su propósito básico es el mercado. El mercado tiene que ganar y la sociedad debe perder, pues es el mercado quien va a regular y resolver todo. Siendo así, ¿por qué vamos a construir cosas en común? Se ha deslegitimado el bienestar social. En Venezuela, como lo afirma Antonio González, activista de los derechos humanos del sur, en el foro realizado con la Defensoría del Pueblo en Caracas, lucha contra la impunidad, testimonio del Comité de Víctimas de las Guarimbas y el golpe continuado, hay una acción común. Hay una acción de muchos medios de comunicación nacionales e internacionales que generan una matriz de opinión en la cual las acciones de protesta con actos vandálicos realizadas en el 2014 fueron realizadas por jóvenes del país en protestas supuestamente pacíficas, exigiendo democracia, y defendiendo asesinados por el Estado, en política sistémica de violación de derechos humanos, sin mencionar que en verdad hubo expresiones solo en 5.3% de los municipios del país, y en una encuesta nacional de la juventud del 2013, el 70% de los jóvenes considera al socialismo mejor vía que el capitalismo. Hubo 9 funcionarios asesinados, 6 civiles por efectos de guarimbas, 5 civiles muertos por disparos y más de 800 heridos. El gobierno gana 18 de 19 elecciones. Hubo 5 asesinados por el Estado y 38 por particulares. Lejos de ocultar delitos, hay funcionarios detenidos por los hechos imputados. Se pretende comparar estos hechos con la masacre del Caracazo de 1989, ordenada en el gobierno de Carlos Andrés Pérez al aplicar las medidas del Fondo Monetario Internacional. De fuente impacto ético dentro de los soldados que tenían en la conciencia la sentencia bolivariana que dice: maldito el soldado que dispara contra su propio pueblo, germen de la rebelión militar posterior que cristaliza en la Constitución Bolivariana del 99, con vigencia de los derechos humanos, pretendiendo generar otra conmoción social, cuestión que, pese a debilidades, ha logrado separarse con los programas sociales y la maduración de la conciencia cívico-militar para avanzar superando errores éticamente hacia otro mundo posible. Este es el editorial de la gente de Llegó la Hora, que lo tomamos prestado y vamos a analizarlo porque precisamente se conmemora por un lado y se celebra, porque realmente celebramos el cambio que hubo en el país, pero se conmemora cualquier cantidad de desaparecidos y muertos. Se calcula casi 5.000 personas asesinadas en esa revuelta. Yo quisiera analizar un poquito en esta segunda parte del programa, y recordando que nos pueden seguir por las redes de YouTube hoy 28 de febrero del 2015, que en Venezuela anteriormente, yo que tengo una excelente memoria, habían en ese tiempo manifestaciones en la Universidad Central de Venezuela, siempre, pero bien importante, ¿no? Habían curiosidades en las manifestaciones, porque nunca había una manifestación un viernes, las manifestaciones siempre eran de lunes a jueves. Pero en las manifestaciones de la Universidad Central, señores, lamentablemente teníamos muertos casi que semanalmente
en el gobierno de Carlos Andrés Pérez, anteriormente en el gobierno también de Luis Herrera, hubieron muchísimos muertos y muchísimos desaparecidos. Eso se podía contabilizar que hasta semana. Recuerdo en una oportunidad que estuve por la Plaza de los Ilustres, que hubieron 7 asesinados en la Universidad Central. Eso lo quieren silenciar. Esta semana ha pasado algo trágico. Claro. Que mataron muchachos. Nosotros condenamos todas las muertes, todas, absolutamente todas. Amén. Y hubo un fallecido por manos de un policía que de paso está detenido, está imputado ya por el crimen del muchacho. Pero entonces no hablan solamente de esa persona que falleció, pero se quieren ocultar los 43 muertos por las guarimbas. O sea, no queremos ni que los 43 ni uno. No deberían ver absolutamente ninguno. Pero nosotros tenemos que tener una memoria también histórica y tenemos que ver dónde están nuestros hijos. Mucha gente se pregunta por qué ese muchacho de 14 años, el 27 de febrero, hubieron muchísimos niños muertos. Lo que es la avenida San Martín, eso se llenó de personas que lamentablemente perdieron la vida. En Petare, en Katia. Y la gente, lo que dice Pablo, se calculan aproximadamente en 5,000 personas los que fallecieron el 27 y el 28 de febrero. Y primero y 2. Correcto. Hubieron muchísimos muertos y hubieron muchísimos desaparecidos. No debe haber ni siquiera uno. Vemos como, por eso es que el editorial lo dice, vemos como hay entes en el gobierno, en el Estado, en la oposición, que quieren magnificar esos hechos y quieren volverlos como quien dice a repetirlo. Y nosotros realmente el llamado a la paz y el llamado al amor, el llamado a la cordialidad, el llamado que Cristo precisamente nos hace es precisamente ese llamado al amor y ese a donde nosotros precisamente vamos a ir. Nada de masacres, nada de aviones bombardeando pueblos, nada, y las personas que lamentablemente tengan esas ideas, esa persona tiene que ser detenida. Le hacemos un llamado a la tolerancia, le hacemos un llamado al respeto común de parte del Estado y de parte de la oposición. O sea, nosotros hacemos el llamado, se lo hacemos a todos, no que uno sí, otro no. Le hacemos el llamado a todos, a nuestra comunidad de Caricuao, a nuestra comunidad de Macarao, a la San Junta. Ya uno se monta en el metro, ya uno va por la calle y vemos la intolerancia, que ya estamos como quien dice contaminados. Y vamos a hacer un llamado a la paz y a la tranquilidad, Pablo. Sí, yo creo que es importante lo que estás diciendo, Johnny, porque nosotros como cristianos tenemos que rechazar todo tipo de violencia y todo tipo de muerte y asesinato, como tú lo acabas de decir, venga de donde venga, sea quien sea lo haga. Repudiamos y lamentamos profundamente la muerte de ese estudiante, que nos recuerda también la muerte de Capote y de José Gregorio, que fueron mártires en aquel tiempo, en el año 92, cuando precisamente se señalaba aquellas protestas estudiantiles y fueron asesinados nuestros hermanos. Incluso me llamaron ayer para que yo fuera a hacer una celebración aquí en la mañana del lunes en el Liceo Juan Lovera, porque hay una gran indignación de los muchachos y los muchachos están, bueno, con razón, protestando y están alarmados por la muerte del estudiante. Me parece que eso es válido, pero hay que canalizar las cosas para que la violencia no lleve a otra violencia. ¿Por qué? Porque hay una estrategia del enemigo. Esto es una estrategia macabra e hipócrita, porque hay violencias sinceras que tienen una cara, pero hay violencias hipócritas. Por ejemplo, no solamente es violento aquel que toma un arma y mata a una persona, es violento aquella persona que utiliza un medio de comunicación social y provoca una guarimba o una acción vandálica para invitar o insinuar a que eso se multiplique. Acuérdense que eso fue una de las estrategias que se usó. Fueron los medios de comunicación. Los medios de comunicación social, porque saben que con eso provocan una escalada de violencia. Y el Gel del Cámara, el obispo de Recife en Brasil, de feliz memoria, decía que una violencia engendra violencia y eso se hace una espiral de violencia que nos lleva a la guerra civil y a la destrucción. Tenemos que, como decíamos en el segmento anterior, no caer en esa tentación. Si nosotros tenemos que repudiar esa violencia que viene de la fuerza de represión del gobierno,
también tenemos que condenar la violencia que hacen los medios manipulando acciones programadas, porque quiero decirles a ustedes que todo esto que ocurre en el Táchira, en Maracaibo y en Chacao, eso está programado, eso es una orquesta bien programada, un plan estratégico desestabilizador, aunque mucha gente cree que aquí no hay una guerra. Aquí hay una guerra no solamente económica, aquí hay una guerra de los medios, aquí hay una guerra declarada completamente, pero es una guerra hipócrita, porque por un lado se da una cara de democracia y de que quieren participar en las elecciones y que no están en contra de la violencia, y por el otro lado entonces actúan de una forma hipócrita, provocando precisamente esa violencia, provocando a las fuerzas que salen a guardar el orden como es natural, y entonces al provocarlos, ellos saben que algunos tienen control pero otros no, entonces ellos lo que quieren es buscar un muerto. Para allí están las cámaras de televisión listas para lograr captar esa escena y hacer ver al país y al mundo que el país está incendido. Eso ya lo hicieron el año pasado, eso es nuevo, y lo hicieron en el 2002. Es decir, que me parece que es importante que el pueblo sepa de esta estrategia macabra e hipócrita. Vamos a jugar limpio, y esto es un mensaje para el gobierno y para la oposición. Sean sinceros, si nosotros queremos, como la mayoría del pueblo venezolano, la paz y la vía democrática, bueno, luchen precisamente por las elecciones que van a venir ahora, luchen pero de forma pacífica, porque el fin no puede justificar los medios. Y también entiendan que las fuerzas del Estado no pueden permitir que unos vándalos vayan a destruir, a quemar camiones con alimentos y medicina, porque eso, el Estado sería un traidor al pueblo si permitiera ese acto de vandalismo. ¿Deberíamos de tener en las manifestaciones armas? No, pero de ninguna de las dos partes. Entonces hay que sincerar las cosas y hay que abrir los ojos a la gente para que cese la hipocresía y que verdaderamente demostremos que creemos en la paz. Basta entonces de violencia y de hipocresía, pues. Hay un análisis que me gustaría hacer para lo que voy a hacer, que son medios de incomunicación. En aquella oportunidad, lo que era Fede Cámara y los medios de comunicación recibían dólares preferenciales del Estado. El Fondo Monetario Internacional, una de las primeras reglas que iban a ver es que iban a quitar ese dólar preferencial que tenían los medios de comunicación y que tenían los empresarios. Entonces, cuando vino el paquete en el gobierno de Carlos Andrés Pérez, se tenía que tomar esa medida y se tenía que desmantelar el Estado, se tenía que vender CanTV, Electricidad de Caracas, se tenía que vender PDVSA también, que en aquel tiempo creo que era Petróleo de Venezuela, no recuerdo el nombre que tenía, Lagoveña, no recuerdo. Entonces se tenía que privatizar esas empresas. Pero entonces los medios de comunicación empezaron a upar al pueblo todos los días, porque ellos sentían que su beneficio le iban a ser arrebatado. Eso ocasionó que la gente saliera a la calle. Si la gente cree que eso fue espontáneo, eso es totalmente falso. Primero, en aquel momento no teníamos internet, en aquel momento no teníamos celular, las comunicaciones telefónicas se bloquearon. Y el eslogan era igual en todas partes, era: señora, salga que el pueblo tiene hambre. Perdón. Señora, salga que el pueblo tiene hambre. En todas partes fue el mismo eslogan. Fueron unos motorizados que llegaron, auparon a la gente para que la gente saliera. Fue lo mismo en Guarena, fue lo mismo en Caricuao, fue lo mismo en Catia, y realmente no existía que estos medios de comunicación que tenemos en este momento. La gente salió, se desbocó, los medios de comunicación auparon a la gente para que la gente se mantuviera en la calle, supuestamente defendiendo la democracia. Luego llegaron ellos, Fede Cámara, los medios de comunicación impresos y digitales, o sea, televisivos, y se sentaron con el Estado. Cuando se sentaron con el Estado y llegaron a un acuerdo que su dólar preferencial no se le iban a quitar, entonces los medios de comunicación empezaron a llamar a la paz y a la calma. Nunca se me olvida que este señor del programa que dice ¿Quién quiere ser millonario? Salió y decía: el venezolano es pacífico, el venezolano es tranquilo, no queremos la violencia, que todo el mundo se quede en su casa. Pero primero lo que hicieron fue llamar a la violencia. Posteriormente, cuando ellos consiguieron sus objetivos, por eso que es un libreto, ellos llamaron a la paz nuevamente, después que eso causó cualquier cantidad de muertos. El paquete se lo
dieron a los venezolanos completico. Hubo desmantelamiento de las empresas del Estado, se privatizaron, hubo cualquier cantidad de desempleados, una botamentación por todas partes, pero ellos en sí, su bolsillo no fue tocado, todo lo contrario, fue beneficiado. Ese es un libreto que ellos han aplicado en el mundo y en todos los países. Entonces, hay una reflexión que quiero hacer, que es lo que está pasando precisamente en Libia. En Libia, uno de los países con el mejor estatus que tenían las personas viviendo en África. La gente no tenía carrito pequeño ni tenía carros viejos, tenía buenas camionetas, de buenas marcas, viviendo bien, ganando bien, comiendo bien. Entonces dijeron que este señor era un dictador y montaron lo que se llama esa pantalla de mentiras diciendo que había manifestaciones para lograr invadirlo, que eso fue otro gran saqueo. Señores, llegaron a ese país, lo saquearon, las reservas internacionales que tenía el país se las quitaron. Y aparte de eso, el país lo tienen totalmente destrozado. ¿Qué pasó? La gente, los muchachos que supuestamente estaban manifestando, estas señoras que decían que querían una democracia, que ya no querían más esa dictadura, entre comillas, ¿qué están haciendo ahora? Desmantelaron el país, lo destrozaron. Ahora entonces resulta que hay un grupo llamado yihadistas que dicen que son islámicos, que son un grupo de contratistas privados de todas partes del mundo, que son los que están gobernando ese país y están matando a cualquier cantidad de personas. Señores, tenemos que vernos en ese espejo. Si nosotros dejamos que esto se nos vaya de las manos, nos vamos a ver en ese espejo y van a destruir nuestro país. Entonces el llamado nuevamente, el llamado a la conciencia. Veamos en ese espejo de lo que está pasando en el mundo. Veámonos en ese espejo de los libretos que ellos nos están, ya la han aplicado durante muchísimo tiempo en muchos países. Salgamos adelante y nuestro llamado es al amor y a la conciencia. Amén, Gloria, bien. Por eso yo decía antes de la doble cara, no, la hipocresía ante las acciones. Hay personas que piensan que en la guerra todo se vale. Si usted es cristiano, usted no puede justificar el fin con los medios que usa, hermano. Tiene que definirse también a nivel de la fe. Y estas son las pruebas que tenemos nosotros que superar. Y en las pruebas es que demostramos que verdaderamente somos cristianos, que verdaderamente creemos en el Evangelio de Jesús. Hay un hecho muy interesante. Esta semana fui a ver una película que se llama Éxodo. Es una película muy antigua porque ya Charles Heston en Los 10 Mandamientos, una película antigua, pero la versión moderna, la verdad que cinematográficamente es algo extraordinario, no es algo extraordinario. Y a mí me llamó la atención porque hay algunos pasajes cuando Moisés regresa de su exilio dorado y Dios le dice, pero a ti no te duele el pueblo como está. Él regresa y empieza a organizar, porque él era un general del ejército con Ramsés, ¿no, verdad? Entonces empieza una guerra entre su hermano y él, con los egipcios y con los israelitas, solo una cantidad de muertos, y Dios se le aparece y le dice, ese no es el camino que tú vas a vencer por ese tipo de guerra. Entonces Moisés, hay un momento en que está hablando con los israelitas y les dice, Dios me ha revelado que hay que tocar el pueblo, hay que provocar el hambre y la desgracia y las enfermedades del pueblo, que ahí es donde vamos a vencer al faraón. Y efectivamente empiezan ahí las plagas, ¿no, verdad? Que es una escena fundamental. Pero yo hablo de esta estrategia de provocar el hambre del pueblo. Eso es la estrategia que tiene una oposición donde dice, no, nosotros tenemos la mayoría, nosotros amamos al pueblo, y cómo yo voy a decir que amo al pueblo tratando de que pase hambre el pueblo para provocar que el pueblo se rebele contra el gobierno actual. Eso es una actitud baja e hipócrita. Si usted verdaderamente quiere ganarse al pueblo, ofrézcale algo mejor al pueblo que lo que le está ofreciendo el gobierno actual. Yo creo que es importante que juguemos limpio, y una democracia es eso, una alternativa de gobierno que beneficien siempre al pueblo, no que manipulen ni utilicen al pueblo de ninguno de los dos lados. Yo creo que allí eso es lo que el pueblo venezolano está esperando, que haya una sincerización, que hagan un programa que beneficie. El día en que haya un programa que beneficie mejor al pueblo, de una oposición sincera y que supere lo que este gobierno está haciendo, yo soy el primero que yo estoy de acuerdo en cambiar, porque lo que a nosotros nos interesa es el bienestar de nuestro pueblo, que venga la paz y que todo el mundo tenga medicina, que todo el mundo tenga educación, que todo el mundo tenga salud,
alimentación suficiente. Así que eso es lo importante que nosotros tenemos que defender como iglesia, como cristianos. Y por eso es que condenamos esa doble cara, esa violencia agazapada, que es peor que la violencia directa. Por eso yo quiero hacer un llamado, como tú, Johnny, a que condenemos la violencia donde quiera que se dé, que nosotros verdaderamente sinceremos lo que queremos buscar. Gracias a Dios hay una reacción bastante positiva, y este es un mensaje para los que nos ven internacionalmente. Si usted 28 de febrero puede llegar aquí a Venezuela y pasearse por ese mercado, yo estoy hablando de otro mercado porque no conozco otros mercados, pero el mercado de Ruiz Pineda, yo casi no pude llegar al carro que me recogiste, Johnny, por la cantidad de camiones de productos de todo tipo. Amén. Hortaliza, Abundancia. sí, que aquí que pasa, esa es una mentira, aquí que nadie pasa hambre ni necesidad. Lo que pasa es que hay gente que, como hay reales en la calle, está especulando con los productos de primera necesidad que ya gracias a Dios están saliendo. Ayer yo, sin cola ninguna, me conseguí mis 2 paqueticos de harina, hermano, y ya yo puedo hacer mis arepas y pasando nada más que por un lado sin hacer cola ni nada. Eso demuestra que es importante que tanto gobierno y oposición no bloqueen los alimentos del pueblo, sino que sean sinceros. Si verdaderamente aman al pueblo, demuéstrenlo con los hechos y no solamente con las palabras. Y una cosa final que quiero decir: ayer salió una declaración del arzobispado de Caracas denunciando la muerte de este estudiante. Nosotros suscribimos ese documento, condenando la violencia en una manifestación pacífica. No se justifica que vayan, ¿cómo se llama?, la Guardia Nacional o quien quiera que vaya a reprimir para matar a personas que están en manifestaciones pacíficas. Lamentamos lo que le pasó a ese estudiante, ese crimen, pero también hay que condenar, mis queridos hermanos obispos, y ahora se lo hago públicamente aquí y lo voy a hacer después a nivel de la televisora nacional, que usted también tiene que condenar lo que Johnny muy bien describió: los asesinatos de las guarimbas, los cables eléctricos que degollaron a motocicletas, las personas que destruyeron autobuses precisamente de las cosas que necesita el pueblo. Han quemado autobuses del transporte público del metro, han quemado camiones con medicina y con alimentos. Eso no es violencia. ¿Acaso nosotros como iglesia no deberíamos condenar esa violencia que está provocando? No toda la oposición, porque hay gente en la oposición democrática que deberían de organizarse y rechazar también eso, sino grupos extremistas, fascistas, que aprovechan esa situación para provocar un caos y no importarle que se quede el pueblo sin alimento y sin medicina, porque ellos no aman al pueblo. Por los frutos ustedes los conocerán, hermano. Bueno, ya llegando a la parte final del programa, queremos nuevamente seguir hacer ese llamado. Repudiamos cualquier acto vandálico, repudiamos cualquier asesinato, venga de donde venga. Señores, el llamado es a la paz, el llamado es a la convivencia, el llamado es a esa anarquía que estamos viviendo. También tenemos que ya, como quien dice esa propaganda que decía, bájale 2, yo digo a veces bájale 3, porque ya tenemos que, ya estamos saliendo. Lo que estaba diciendo Pablo es bien importante. Yo también el jueves, por mi número de cédula me tocó, me metí en un supermercado día a día de lo de 4, gracias a Dios no había cola, compré lo que tenía que comprar y salí. Si nosotros nos llevamos el alimento que necesitamos, no nos va a pasar como le pasaba a la gente en el desierto, que agarraba y le caía del cielo el maná, entonces lo guardaban para el otro día, tomaban más de lo que tenían y luego se le convertía en gusano. Si nosotros nos llevamos más arroz del que debemos, más harina de la que necesitamos, alimentamos los gorgojos. Exacto, vamos a alimentar gorgojos. Entonces llevemos lo que nos necesitamos y realmente no vamos a crear escasez. Yo quisiera terminar, Johnny. Hoy precisamente los muchachos de la parroquia han organizado una marcha por la paz y por la vida alrededor de Ruiz Pineda. Ellos van a salir a las 3 de la tarde hoy y me habían pedido una carta para pedirle autorización allí a la Guardia Nacional que está en la redoma, de concentrarnos allí para comenzar la caminata. Bueno, cuál es mi sorpresa, que ayer me dijeron
Pablo, negaron el permiso, no permiten ahí. Esas son las cosas absurdas, ¿no? Porque no todos los estudiantes que salen para la calle lo hacen para crear caos, y eso hay que quitar ese complejo también de la Guardia Nacional. Usted tiene que saber cuál es la intención que se tiene cuando hay una caminata, cuando hay una manifestación. Dicho sea de paso, nosotros condenamos la violencia, pero estamos de acuerdo con las manifestaciones pacíficas que tengan razón. Eso no lo podemos quitar en una democracia, y me parece que es justo cuando por cualquier razón la gente tiene derecho a manifestar, pero pacíficamente, sin violencia. Y yo creo que los muchachos de la parroquia están pidiendo una autorización para hacer una marcha, para provocar lo contrario, para hacer una invitación a los estudiantes, a la gente del mercado. Precisamente lo que estamos haciendo nosotros aquí, invitar a la vida, a la paz y no a la violencia. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una prohibición también de los guardias. Entonces, todas esas incoherencias traen mucho desacierto y mucha, no sé, y son jóvenes, ¿no? Era que tú tienes que ganártelo y ser sabios en ese sentido. No por ser un estudiante ya el policía o la guardia piensa que es un enemigo. Nosotros estamos viviendo una situación distinta en Venezuela, pero todavía hay algunos funcionarios que tienen una mentalidad, como por eso decía yo al principio, las cosas que tienen que morir todavía no acaban de morir, y las cosas que tienen que nacer no acaban de nacer. Necesitamos tal vez unos cuantos años para la conversión y el cambio. Ojalá que la cuaresma de este año se convierta precisamente en un motivo de conversión y de cambio de mentalidad, porque el rollo lo tenemos en la mente. Johnny, despedimos el programa. Bueno, ya gracias a ti, gracias Pablo por esa reflexión, el llamado nuevamente, el llamado a la paz y al amor. Le damos gracias a todos nuestros queridos radiousuarios, a la gente que nos sigue por las redes YouTube. Muy pronto vamos a tener conectado ya nuestro canal de TV Caricuao. Le damos las gracias a Rafael Fernández y a Manuel Maldonado en Radio Macarao, a nuestro hermano Jesús Blanco y Nelson Suárez en las cámaras de TV Caricuao. A ti, Pablo, y al Espíritu Santo, productor de ese programa, Johnny Oropesa, su servidor. Nos despedimos hasta la semana que viene, Pablo, para la bendición final. Bueno, y que el Dios de la paz y de la vida, pero también de la justicia, nos bendiga y nos ilumine el camino que debemos de seguir. Oremos por nuestra patria Venezuela y oremos por la paz también en todas partes del mundo. Amén. Amén. Sigan con la excelente programación de Radio Macarao 100.3 FM, su emisora local y participativa, y muy pronto TV Caricuao, nuestra emisora local. Cristo al servicio de quién, preguntaba Jaime Obrero, preguntaba Jaime Obrero, al servicio